23F es una fecha clave en la historia de España, política y también en la historia mediática. Veámoslo por partes. En primera instancia, la radio, que fue clave en esta historia. En la Cámara entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta. Una de las cosas que más se le reconoce a su etapa al frente de la cadena SER es la llamada Noche de los Transistores. En aquel momento, aquel día de la reunión del Parlamento, estaba despachando por la mañana, por la tarde, eran las 4 de la tarde me parece, el director de informativo, Fernando Onega, estaba despachando conmigo. Se empezaron a oír los tiros. Nos quedamos impresionados y entonces Fernando Onega dice: director, esto es la historia. Digo, pues sí, vamos a seguir la historia. Y la historia siguió porque hubo un periodista que tumbó en el suelo, mantuvo el micrófono, y hubo un técnico, el periodista me parece que llamaba Rafael Luis Díaz, y un técnico, Emilio Navarrita, que mantuvo la conexión sin que nadie se diese. Y decidimos continuar, y yo creo que la radio hizo en aquel momento un gran servicio a la democracia española, y creo que para la radio ha significado el momento en que deja de convertirse en un medio de entretenimiento que era y pasa a convertirse en un medio de información con toda la credibilidad. Ha sido su confirmación como medio informativo. Y entonces pues observé como un teniente coronel que le veía de perfil nada más, por eso pude saber un poquito más tarde que era teniente coronel por la manga izquierda. Vi que llevaba 2 estrellas de 8 puntas y entonces vi como este señor apuntaba con una pistola nada más y nada menos al presidente del Congreso de los Diputados, que no pasa nada. Un momento, Rafael, un momento que nos llega en este momento un flash de la agencia EFE. La acción podría haber sido realizada por el teniente coronel Tejero y 200 guardias civiles. Es Tejero. Lo que pasa es que a mí ya no me dio tiempo de decir eso. Sí. Hasta que pasó lo que pasó y Rafael Luis Díaz, que estaba ahí, nos explicó que entraba en Guardia Civil, la pistola, es un teniente coronel, y recuerdo perfectamente que José Joaquín Iriarte dijo, un atentado, y dije yo, no, un golpe de Estado. Era un golpe de Estado porque el clima de golpe de Estado se vivía todos los días en España. Atención desde la unidad móvil número 2, efectivamente los primeros diputados se acercan a la primera fila de los profesionales de la información. Se ha producido una cerrada ovación y observamos la presencia, entre otros, de don Carlos Sentir. Recojan en directo, señores, los aplausos que le están dedicando. Fuimos los primeros en llegar a las 9 de la noche a aquella carrera de San Jerónimo, que no había ningún otro medio entonces. Bien, es verdad que nos abrieron el paso gracias a que García era una persona muy conocida, y los distintos cordones policiales, desde Montera, Sol, hasta la carrera de San Jerónimo, hasta llegar a la Puerta del Palace, desde la Puerta del Sol, por la carrera de San Jerónimo, nos lo permitió gracias a la popularidad de José María García. No entendí nunca por qué no fue ocupada la cadena SER aquella noche. Luego lo estábamos esperando, es decir, de un momento a otro entrarán, y no fueron, y creo que fue uno de los errores de los golpistas, porque era... Una de las anécdotas menos conocidas del golpe del 23F fue el intento por parte de grupos militares de tomar la cadena SER. Fernando Onega, que le sorprendía mucho de que no intentaran ocupar la cadena SER, y me ha llegado alguna versión de que quizás sí hubo un intento, y sobre eso que le preguntara a usted. Pues voy a contar una cosa que no he contado nunca, pero mira, como hacéis un esfuerzo por descubrir cosas del pasado, yo estaba en Radio Madrid en ese momento. Los que han llamado a la puerta son un capitán, un sargento y 2 soldados con correaje y armamento. Salgo y me preguntan, ¿es aquí donde está Radio Madrid? Y entonces yo, que acababa de escuchar en ese momento la noticia interrumpida del asalto al Congreso, que acababa justo en ese momento de colgar el teléfono para hablar con Eugenio Fontán, que me había dicho prepara un editorial de defensa de la Constitución, y que estaba en ese momento empezando a hacerlo, me di cuenta de que aquellos señores venían a ocupar el edificio. Y como acababa de escuchar también en Radio Intercontinental, entonces de Serrano Súñer, de la familia Serrano Súñer, todavía vivía el patriarca, y acababa de oír que se sumaban al golpe y empezaban a hablar de Armada y empezaban a hablar de Milán del Bosch, pues le dije al oficial, a su oficial y a sus 2 soldaditos, que se habían equivocado, que Radio Madrid se había trasladado, porque ellos tenían
lo mal que funcionaba el golpe, tenían esa dirección en su libro de referencia, claro. Si llegan en vez de ir al sexto, ir al segundo o al noveno, hubiesen ocupado Radio Madrid. Y yo les mandé a Modesto La Fuente, que es donde estaba Radio Intercontinental, y en donde supongo que además se encontraron con amigos, o sea que les hice un favor.